Use ecuación diferencial para encontrar I sub 0 para t mayor que 0 en el circuito. Bien, acá tenemos una conmutación en el instante 0. Eso significa que existen dos casos, antes que 0 y para t mayor que 0. Me indica que en el instante 0 el interruptor se abre. Es decir, para t mayor que 0 está abierto el interruptor y para t menor que 0 está cerrado. Entonces empecemos para t menor que 0. Me indica que está cerrado. En esas condiciones el capacitor está conectado a un circuito activo. Eso significa que está cargado y se considera como tensión a circuito abierto. En esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Esta tensión a circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Como es a circuito abierto, por acá pasa una corriente cero. Este resistor también tiene 0 voltios. En otras palabras, se retira, ya que no afecta en nada el circuito. Por lo tanto, la tensión del capacitor es lo mismo que acá. Entonces, aplicando el análisis de malla por inspección, bien, otra cosa importante antes de hacer esto, esta es la corriente inicial de I sub 0, lo que me pide que la incógnita, pero se va a expresar en función del capacitor, ya sea de su tensión o corriente, ya que es lo único que podemos determinar. Estos dos resistores están en serie, se suman y estarían en paralelo con 12. 12 paralelo con 12 es 6. Entonces, ahora sí, aplicando el análisis de malla por inspección, suma de resistores de la malla 1 sería 16, suma de resistores de la malla 2, 18. El negativo entre la malla 1 y la malla 2 es menos 12 por simetría. Se completa en la matriz de resistencias. La matriz de fuentes de tensión: en la malla 1 no hay fuentes, 0. En la malla 2 subida es 24. Entonces, las corrientes I sub 1 y sub 2 me generan al multiplicar ambas matrices. Entonces, acá la tensión V sub 0 es igual al resistor por la corriente I sub 1, y la corriente I sub 0 es exactamente igual al negativo de I sub 1, ya que van en dirección opuesta. Entonces hacemos el esquema y reemplazamos datos. La inversa de R multiplicado por V. Reemplazamos 16 menos 12 menos 12, 18, 0 y 24. Bien, a ver, estas son las dos corrientes de malla, pero el que me interesa es I sub 1. 4 por 2, 8 voltios. Acá menos 2 amperios. Bien, ahora para la otra condición, para t mayor que 0, indica que el interruptor está abierto. Es decir, de esta manera, todo este circuito está en serie con un circuito abierto, por lo tanto no afecta en nada y se retira. Entonces el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, para determinar la corriente I sub 0, que es lo que me interesa, voy a determinar en este caso, esto es la tensión del capacitor. La corriente del capacitor cumple la convención pasiva y tiene esta dirección. Entra por la terminal positiva. Entonces, en este nodo, aplicando divisor de corriente, ya que estos dos resistores están en paralelo. Entonces, sería el resistor opuesto, 12 entre la suma de resistores, 16 por la corriente que entra al nodo, sería la corriente del capacitor. Cuarta, 3 cuartos de la corriente del capacitor. Bien, en este caso, la corriente del capacitor se halla a partir de la tensión del capacitor. Y en este, como el capacitor está conectado a un circuito muerto, es decir, no tiene fuentes independientes, entonces tiene la siguiente forma.
sería la tensión inicial por la función exponencial, que es el negativo del recíproco de tau por t. Tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. La capacitancia ya se conoce. La resistencia Thevenin es, si aislamos este elemento, sería estos dos resistores en paralelo en serie con esto. 4 paralelo con 12 en serie con 3. Por 3 entre 4, 3 más 3, 6. 6 kiloohmios la resistencia Thevenin. Entonces acá sería 120 mili. 20 micro por 6 kilos es 120 mili. K por micro es mili. Entonces, el negativo del recíproco de tau, ¿cuánto es? El negativo de el recíproco de 120 mili sería menos 8.33 aproximadamente. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión inicial, que es 8 voltios, por la función menos 8,33 por la incógnita o la variable 3, ya que está en función del tiempo. Esto está en función de voltios. Entonces la corriente del capacitor por la ley de Ohm, que es similar a la ley de Ohm, se determina el negativo del recíproco, la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor. Sería menos un sexto por 8 menos 1,33. Bien, esto lo vamos a dejar de forma exacta, menos 4 tercios. La función exponencial menos 8,33 t. Esto está en miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces acá la tensión I sub 0 es 3 cuartos de este valor de la corriente del capacitor. 3 cuartos por la corriente del capacitor es menos la función exponencial menos 8,33 t en miliamperios. Bien, ahora también me pide graficar la respuesta, ¿no? Ah, no, no me pide. Bueno, al final lo graficamos. Primero vamos a comprobar con el solucionario a 7.7 y efectivamente me coincide. Ahora este menos 0, el negativo de 1 entre 0.12 es menos 8.33. Hay que tener en cuenta eso. Acá lo dejo sin expresar, pero me coincide. Entonces, para graficar sería de la siguiente forma. La corriente de ese resistor en función del tiempo. Entonces, acá, a ver, acá hay más. Antes que 0, para t menor que 0, la corriente era constante y valía menos 2. Y en el instante 0, reemplazando, a ver, t igual a 0, t es 0, e a la 0, 1 es menos 1. Y esto vamos a ponerlo un poco más arriba. Entonces era menos 1. Y de ahí
decae exponencialmente, ¿no? Hasta que tiende a cero. Entonces, para t menor que cero era constante y valía menos 2. Y para t mayor que cero cambia a menos 1 y decae o aumenta exponencialmente hasta aproximarse a cero. Eso sería su gráfica. En este caso no es continua, hay que tener la función de dicha corriente no es continua, no en cero cambia. Ahora, para corroborar vamos a utilizar la calculadora HP Prime, aunque no es necesario porque hemos graficado, pero simplemente acá ya lo tengo como esquema, simplemente reemplazamos. A ver, menos 2 vale cuando es menor que cero, y para mayor que cero es el negativo del exponencial menos 8.33. La incógnita, bien, a ver, graficamos y efectivamente así sería la gráfica que está en verde. Entonces me coincide menos 1, menos 2, correcto.